Hola, saludos, bienvenidos a Sociedad de Jóvenes. Les habla Manuel, su hermano, eh, aquí desde la casa de mi mamá, pasando tiempo con familia. Bueno, cuídense, acuérdense, mantengan los 6 pies y, y más importante, también quiero dar la gran bienvenida aquí a la Sociedad de Jóvenes virtual. Los quiero mucho, los extraño, quiero verlos ya cara a cara. Y bueno, vamos a tener un tremendo mensaje aquí en la iglesia de pleno, donde me siento pleno. Y bueno, espero que la estén pasando bien. Yo sé que las noticias no son las más chéveres, pero aunque sea tenemos vida y aunque sea nos podemos hablar de esta manera y podemos orar por cada uno de nosotros. Acuérdense que la gracia de Dios es suficiente y ya somos salvos por su sangre. So, estamos bien activados. Entonces vamos a tener la oración para empezar el programa y que Dios nos bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Señor, esta tarde te pido por este entendimiento, paciencia y valentía para poder afrontar las cosas que se vienen, Señor. Hoy en el programa podemos escuchar tu palabra y que nos llegue y que nos llene de mucha alegría saber que tú estás aquí con nosotros. En el nombre de Cristo Señor Jesús, amén y amén. Un beso, un abrazo y ya ustedes saben, pues, manténganse positivos, todo bien, todo tranquilo. Eso va a pasar. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro culto joven en esta tarde de hoy. Y por aquí pasando a saludar un poquito a todos los que se están conectando en estos momentos. Les menciono, por ahí está Mari, está Josh, obviamente con Marinei con su bebé, Tequeñita, Francisco con su familia hermosa, Carlen con Mauricio, sí, Jorge, extrañamos la salida y los desacuerdos para comer, es real. Así que está Quintero con toda su familia, Carlito, Mirella, gracias, porque próximamente vamos a estar viéndola a ella durante la predicación. Así que Joanita, Mairena, saludos a Esteban también, saludamos a Playtest, que se conectó por ahí. Madre, por aquí estoy. A Diana, saludos a Alexa y a Karin también, así que bendiciones a todos, ¿verdad? Síganse conectando para ver nuestra sociedad de jóvenes en esta tarde de hoy. Así que voy a mencionar la dinámica rapidito, ¿verdad? Quiero que me escuchen bien, ¿verdad? En estos momentos yo voy a hacer unas preguntitas particulares de la Biblia. Usted va a buscar su Biblia, así que busque nuestro libro principal para que podamos entonces escuchar las preguntas y poder contestarlas durante el chat de Facebook, ¿verdad? Las voy a decir, pero son 5 preguntitas nada más de la Biblia, a ver quién me contesta, ¿verdad? Me da la contestación. Así que las voy a mencionar, pero aún así las voy a poner en el chat y usted va a contestar dentro del chat. Así que después de dar las preguntas, tenemos un espacio de una alabanza especial. Así que usted va a ir contestando mientras la alabanza está puesta. Así que después de ahí yo sigo saludando a las personas que se van conectando y vamos a ver quiénes contestaron o no las preguntas. ¿Está bien? Así que comenzamos con la primera pregunta, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Sabe usted cuál es el hombre de más edad en la Biblia? Repito, ¿sabe usted cuál es el hombre de más edad en la Biblia? Esa es la pregunta número 1. Número 2. ¿Sabe usted en qué parte del Apocalipsis se hace una citación del Antiguo Testamento? ¿Sabe usted en qué parte del Apocalipsis se cita, ¿verdad?, el Antiguo Testamento? Así que vaya pensando y vaya analizando y busque su Biblia para que pueda revisar, ¿verdad? Para darle un hint, lo puede conseguir en el Apocalipsis 13:2. Así que vaya buscando. Ok, ¿sabe usted que hay un capítulo de Segunda de Reyes y uno de Isaías que son casi idénticos? Así que ahí no te voy a decir cuáles son. Ahí quiero que busques qué capítulo de Segunda de Reyes y de Isaías, ¿verdad? Son casi idénticos. No idénticos, pero casi. ¿Sabe usted en qué 3 libros del Antiguo Testamento no aparece la palabra
literalmente Dios. ¿Sabe usted en qué 3 libros del Antiguo Testamento no aparece literalmente la palabra Dios? Búsquenme, son 3 libros, 3 libritos que nos dicen literalmente la palabra Dios. Y por último, ¿sabe usted quién fue el hombre que quedó colgado, suspendido entre la tierra y el cielo? ¿Sabe usted quién fue el hombre que quedó colgando, suspendido entre la tierra y el cielo? 5 preguntitas, así que voy a ponerlas en el chat. Ya yo sé que varias personas han puesto, ¿verdad? Saludos a Claudia también y a Carlos, que se molestó conmigo ahorita porque no lo saludé. Carlos, saluditos, ¿ok? Espero que estés bien. Así que la última, ¿sabe usted quién fue el hombre que quedó colgado, suspendido entre la tierra y el cielo? Ese podemos quizás buscar un poquito, así que te voy a decir porque para que busques. Vamos a pensar las preguntas y después de la alabanza que tenemos, le voy leyendo quién puso y contestó, ¿sabes? Así que Dios los bendiga, ¿verdad? Que vayan buscando en su Biblia y la próxima alabanza es por nuestra hermanita Keila Segura. Reportando en vivo desde la ciudad de Pleno, en específico, mi casa, mi hogar. Les desea Keila Segura un hermoso sábado, pero, bueno, saluditos especial para mi iglesia de Pleno y también saludos para los que nos están sintonizando en estos momentos y no son de nuestra iglesia, son de otra iglesia o de otra denominación. Bienvenidos sean. Espero que puedan agregar esta página que puede ser para bendición no solamente para ti, pero también para tu familia. Al escuchar la letra podamos reflexionar y pensar en lo grande que es Dios y cómo nosotros podemos confiar en Él. No solamente eso, pero pensar en su promesa de que Él muy pronto, muy pronto volverá, para honra y gloria de Dios. Jesus Christ who died for me. Only faintly now I see Him with the darkling veil between. But a blessed day is coming when His glory shall be. I shall behold Him far beyond the starry sky, face to face in all His glory. I shall see Him by and by. Cuánto gozo habrá con Cristo, más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver
momentos de esta vida es difícil comprender. Hay momentos de dolor y oscuridad, pero Cristo es la respuesta que da paz al corazón. Solo Él es el camino que me llevará hasta el fin. Puedo confiar en Dios, su amor nunca fallará. Puedo rendirme a Él y Él me sostendrá. Aunque tenga problemas, conmigo estará. La tristeza se irá y la alegría tendré con mi Jesús. La, 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 la. Si tu vida es solitaria, presta mucha atención. Lo que falta es Jesús en tu vivir. Las personas hoy caminan, unas vienen y otras van, pero Cristo permanece junto a ti hasta el final. Puedo confiar en Dios, su amor nunca fallará. Puedo rendirme a Él y Él me sostendrá. Aunque tenga problemas, conmigo estará. La tristeza se irá y la alegría tendré con mi Jesús. Muy bien, agradecemos a Keilita, ¿verdad? Por estas dos hermosas alabanzas, ¿verdad? Cada que queremos ver a Jesús. Y yo sé que pronto lo vamos a tener con nosotros buscándonos para irnos con Él eternamente. Así que, saludando un poquito, ¿verdad? Pusieron a ver las preguntas de nuevo. Por ahí está conectado Víctor, Juanita Montelongo, Sonia, saludos, qué bueno verte desde aquí. Keila, saludos a su mamá en Perú, ¿verdad? Tenemos Citlali Cruz, Arely se conectó, Carmina Martínez, Trini Méndez, ¿quién más por aquí? Evelyn Hernández, tenemos también a Martita que se conectó, Guille, saludos Guille. Así que estamos bien contentos, ¿verdad? De poder estar conectados con nuestro Dios y con ustedes también. Así que vamos a ver un poquito el asunto de las preguntas. La primera pregunta que tuvimos fue, ¿cuál es el hombre de más edad en la Biblia? Y sí, varias de las personas que contestaron fue Jorge, Mayrena, Pleites, Josh, Mari, Carlen. Ellas mencionaron pues que el hombre de más edad en la Biblia, que sabemos, ¿verdad?, es Matusalén. Y es importante mencionar que, como decía Mari, en Génesis 5:27 nos dice, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió, ¿verdad? Pero sin embargo, sabemos que Enoc, que es su papá, no murió nunca. Dice que la Biblia caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, que lo encontramos, ¿verdad?, en Génesis 5:24. Pero sí, como dijo Jorge, Mayrena, Pleites, Josh, Mari y Carlen, Matusalén es el hombre más, ¿verdad?, de más edad en la Biblia. La segunda pregunta que está es, ¿sabe usted en qué parte del Apocalipsis, ¿verdad?, se hace una citación del Antiguo Testamento? Vi que de esa pregunta no hubo quien contestara, ¿verdad?, hubo una contestación como tal, ¿verdad? Pero se menciona que en Apocalipsis 13:2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Claramente aquí
se hace alusión a las 4 bestias que mencionamos, que hemos hablado estos días, ¿verdad? En Daniel 7 en el Antiguo Testamento. Así que son curiosidades, ¿verdad? Que podemos encontrar de la Biblia. Otra de las preguntas que tenemos es, ¿sabe usted que hay un capítulo de Segunda de Reyes y uno de Isaías que son casi idénticos? De esa no vi que nadie, ¿verdad?, contestara, ¿verdad?, como tal, pero el capítulo 19 de Segunda de Reyes y el libro del profeta Isaías en su capítulo 37 tienen el mismo contenido. Se puede decir que esos dos libros son iguales en esos capítulos, ¿verdad?, similares, que es lo que podemos ver. Ok, la otra pregunta que tenemos. ¿Sabe usted en qué 3 capítulos del Antiguo Testamento, ¿verdad?, no aparece literalmente la palabra Dios? Creo que Carlen puso 2 de los libros. Carlen puso Esther y Cantares. Así mismo es, Carlen. Esther y Cantares son 2 de los 3 libros del Antiguo Testamento que no aparece literalmente Dios. Pero tenemos otro libro que es Abdías. Si buscamos Abdías, tampoco literalmente nos hace la palabra Dios, ¿verdad? Así que, Carlen, nos mencionó eso. Así que esa es la otra pregunta. La otra pregunta que tenemos, ¿sabe usted quién fue el hombre que quedó colgado entre la tierra y el cielo? Aquí tenemos 2 contestaciones que nos dieron 2 personas, ¿verdad? O varias personas. Carlos nos mencionó a Absalón, que sabemos la historia del rey David y cómo su hijo quedó colgado, el cabello quedó colgado del árbol, ¿verdad? Pero también nos mencionó Pleites el asunto de Judas, que también entonces Judas, que se colgó, ¿verdad? Quedó colgado, quizás fue por el asunto del cabello, pero también podemos pensar en que Judas también era, como se colgó, pues quedó entre la tierra y el, ¿verdad?, y el cielo. Así que es importante que nos mantengamos en contacto, en leer nuestra palabra de Dios, para ver estas historias tan interesantes, ¿verdad?, que podemos ver qué cosas podemos aprender a través de cada historia de estas personas que pudimos aprender, tanto de Enoc como de Matusalén, ¿verdad?, como Absalón y su situación con su papá, el asunto de no mencionar a Dios, pero Dios siempre está en su palabra, aunque no esté la palabra escrita literal, ¿verdad? Siempre todo gira en torno a Dios. Además de eso, pues que podamos ver que el Antiguo Testamento se une con el Viejo también, porque podemos ver que ambas cosas están relacionadas, la palabra de Dios es completa. Así que busquemos, leamos, ahora que tenemos tiempo para estar en nuestras casas, aprovechemos el momento para poder entonces estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y poder estar en conexión con nuestro Dios. Nada, Dios los bendiga mucho, ¿verdad? Todos los que se conectaron últimamente, Noé se conectó. Ay, yo sé, tú también dijiste Judas, Jorge, que son muchos escritos y de momento se me pasó tu nombre, pero yo sé que también tú dijiste Judas. Así que, Víctor Díaz, bendiciones, ¿verdad? También se conectó Eva, saludos por allá. Estoy hablando con Génesis ahorita, que mandó un texto que nos extrañaba, también las extrañamos a ella, oramos por Génesis porque sabemos que Génesis trabaja ahora mismo en un hospital, queremos que Dios la proteja y la cuida, ¿verdad? Yo sé que Eva está orando por su hija. ¿Qué más? Andrés Sales, saludando por aquí. Víctor nos saludó. Noé, saludos a Carando también por allá. ¿Quién más se conectó por aquí que vemos? Todos los que hemos conectado, bendiciones. Que sea un sábado de conexión con Dios y con su familia. Así que aproveche este tiempo para conocerse mucho más de lo que se conoce, para poder unir esos lazos de bendición con su familia. Así que seguimos orando. Ahora vamos a tener nuestra próxima parte, que es el tema, ¿verdad? Originalmente la que iba a predicar era Mireya Amado, que también se conectó. Mireya, gracias por darnos la oportunidad de que Dios hable a través de ti. Así que escuchemos a Mireya el tema de esta temporada que estamos terminando, que es de el héroe del Apocalipsis. Todos sabemos quién es nuestro héroe del Apocalipsis y todo lo que nos ha dado a través de ese hermoso libro de esperanza y de amor. Así que le dejamos a Mireya con el tema de la mañana. De la tarde. Hola hermanos, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. Realmente no sé el momento en el que esta transmisión esté llegando a ustedes,
pero quiero darle las gracias por hacer contacto en la página de la Iglesia de Pleno, y a nombre de la Iglesia de Pleno pues darle la bienvenida. Hola, hermanos, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. Realmente no sé el momento en el que esta transmisión esté llegando a ustedes, pero quiero darle las gracias por hacer contacto en la página de la Iglesia de Pleno, y a nombre de la Iglesia de Pleno pues darle la bienvenida a todos ustedes para que pues como iglesia sigamos un poquito en contacto y un poquito pues compartiendo de las promesas y del mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. También me voy a tomar la libertad de, a nombre del equipo que hace posible las transmisiones, pues darle las gracias a todos ustedes que hacen que su esfuerzo pues más allá de que valga o no la pena, que vale la pena, pueda llegar a no solo a nosotros, sino a todas aquellas personas a las que estos enlaces puedan tener alcance. Y a manera personal me permito decirles que deseo de corazón que allá en sus casas o en el lugar en el que se encuentren puedan estar, sí, con sus seres queridos, por supuesto, pero que puedan estar con salud, que puedan estar con tranquilidad, que puedan tener esa fe viva y que puedan tener la seguridad y la esperanza de que Dios tiene el control de las situaciones, cualquiera que ésta sea, si nosotros se lo permitimos. Entonces no olvidemos que como pueblo, si oramos a Dios, Él nos escucha. A veces se nos olvida un poquito de pronto que que depende de nosotros el darle la oportunidad a Dios de tomar el control de la situación. Porque como libre albedrío que se nos dio como regalo, ese es nuestro privilegio de acudir a Dios, pidiéndole que sea el que tome el control de las situaciones. Y que cualquier situación que estemos atravesando, cualquier desavenencia, independientemente a la que ahorita está aquejando al mundo entero, pues podamos tener la seguridad de que las soluciones vienen de Dios, de que lo bueno viene de Dios. Entonces, bajo esta premisa, yo los invito a cerrar nuestros ojos para hablar un poquito con Él y que sea Él que abra nuestra mente y nuestros corazones para recibir este mensaje que Él tiene para nosotros el día de hoy, y que pueda de pronto ser un granito de arena que contribuya a la edificación de nuestro carácter que se asemeje a Jesús, y que sea el que nos permita ser bendición para alguien más a través de esto. Bueno, les invito a cerrar sus ojos los que tengan esta oportunidad o esta posibilidad de hacerlo, o solamente que puedan escuchar la oración si así lo desean. Amante Padre, que moras en las alturas de los cielos, Señor, que desde el principio de los tiempos nos has amado, tú que nos creaste y que aún nos sustentas y que aún nos proteges y que aún nos bendices, a ti te damos gracias, Señor. A ti acudimos hoy para poner en tus manos, Señor, nuestra vida espiritual, nuestra vida como iglesia, nuestra comunión, aún a la distancia, Señor, aún bajo las circunstancias actuales, que seas tú el que nos mantenga unidos en el Espíritu y en las promesas hermanos, que ¿qué nos tal? fueron dadas de ti por medio de tu Hijo Jesús. De manera especial, Señor, queremos poner en tus manos a los enfermos que están siendo aquejados o invadidos por la enfermedad que está invadiendo el mundo actualmente, Señor. Pero también aquellas personas que tienen enfermedades Buenos días, quizá aún más o buenas complejas, tardes. Realmente no quizá sé el aún momento más en el que esta difíciles de transmisión llevar, esté Señor, llegando a ustedes, quizá aún más devastadoras, o quizá que duren aún más tiempo en sus cuerpos. Poner en tus manos por todos los a los enfermos, Señor, queremos a los pedir enfermos que están siendo que seas aquejados tú o su invadidos médico, que seas por la tú el que enfermedad los sane, que seas tú el que les dé sanidad, invadiendo tanto el física mundo actualmente, espiritual, Señor. Pero también aquellas personas que tienen enfermedades quizá aún más complejas, quizá aún más difíciles que tú les puedas proveer, quizá aún más devastadoras, o quizá que duren aún más tiempo en sus cuerpos. Por todos los enfermos, Señor, te queremos pedir que seas tú su médico, que seas tú el que los sane, que seas tú el que les dé sanidad, tanto física como espiritual, Señor. Independientemente si te conocen o no, Señor, que tú puedas estar en sus vidas mediante los ángeles y que tú les puedas proveer de esa salud que ellos necesitan, Padre eterno. Y que a nosotros nos hagas partícipes de ser bendiciones para los demás mediante estas promesas que tú tienes para nosotros, mediante la edificación de nuestro carácter, que nos puedas dar la oportunidad, Señor, de poder tener un alcance, aunque sea a una sola persona, el alcance local, Señor, porque así es como se pasa el Evangelio, así es como se pasa tu palabra, así es como Jesús lo hizo y así es como permítanos nosotros que lo podamos hacer.
que podamos tener ese alcance, que podamos ser ese granito de arena que pueda ayudar al fortalecimiento espiritual de alguien más, o al que alguien más te conozca y sepa de ti. Padre bendito, por favor redarguye nuestros corazones, abre nuestras mentes para el estudio que tienes para el día de hoy, para nosotros, y que podamos no solo almacenarlo ahí, Señor, sino ponerlo en práctica y que dé un fruto que sea para tu honra y gloria. Gracias te damos, Señor, y te pedimos todo esto en el único nombre que conocemos, que nos diste debajo de este cielo, que es el nombre de tu Hijo amado Jesús, que derramó su sangre por nosotros y que nos da esta oportunidad de poder continuar hablando contigo. En su nombre, pues, te pedimos todo esto. Amén. Bien, el título del tema del día de hoy, que es en realidad continuando con esta serie sobre Apocalipsis, bajo la temática de héroes y villanos, lleva por título Jesús, el héroe que proveyó nuestra salvación, y está basado en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 13. Antes de comenzar un poquito con la lectura bíblica, solo quiero poner como comentario que no vamos a hablar sobre interpretación profética, no vamos a tratar tampoco interpretación de simbolismos, ni mucho menos. Más bien vamos a partir un poquito sobre la base de que, aunque quizá no es así, y perdón porque quizá no es así con todos, todos tenemos un poquito esta base, todos estamos un poquito en este contexto de lo que trata Apocalipsis, de lo que son los simbolismos y de todo esto. Entonces no lo vamos a tratar a detalle, más bien es solo a grosso modo que lo vamos a hablar, porque queremos dar cabida a encontrar el punto principal de este tema en específico, que es tener a Jesús como nuestro héroe y ver cómo es que esto se lleva a cabo. Muy bien, entonces me voy a permitir leer Apocalipsis 12, los primeros 5 versículos. Si ustedes gustan seguirme allá en sus casas con la vista, o si de pronto solo gustan escuchar la lectura, me voy a permitir leer. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Me brinco al versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 águilas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de gran ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ok, a grosso modo lo que trata Apocalipsis 12, y repito, sin entrar en un contexto de interpretación profética a detalle, o de interpretación de simbolismos a detalle, lo que Apocalipsis, en realidad lo que todo Apocalipsis nos dice, son estos intentos que Satanás ha tenido a través de los tiempos de destruir no solo el Evangelio, porque el Evangelio vino a darse después, de destruir el Evangelio, de destruir al remanente de Dios, cierto que es su propósito actual, que es su propósito principal actualmente, pero de destruir a la raza que Dios creó, de destruir a esta humanidad que Dios creó a su imagen y semejanza. Y una vez haciendo esto, Él quiere tener alcance al gobierno de Dios para destituirlo y hacerse Él como Dios mismo, que es su propósito de Satanás. Entonces, insisto, parto
dentro del contexto de que todos estamos familiarizados un poquito con esto. De pronto al final voy a dar la bibliografía en la que me basé, por si de pronto alguien en casa tiene duda, o ahora que estamos en cuarentena, quisiera hacer un poquito sobre lectura profética, o sobre lectura de interpretación de Apocalipsis, o sobre la lectura de espíritu de profecía. Voy a dar un poquito la bibliografía en la que me basé. Si de pronto no se me olvida, me pueden de pronto mediante la página mandarme un mensaje para recordarme si de pronto se me olvida, y con gusto les proveo de la bibliografía. Entonces Apocalipsis 12 nos pone un poquito bajo dos escenarios en la historia. El primero es sobre el nacimiento y estancia de Jesús en la tierra. El momento del nacimiento y todo el proceso que Dios vivió como hombre en la tierra, nos dice el libro Patriarcas y Profetas que fue la máxima oportunidad que Satanás tuvo, no solo para destruir a la raza humana, no solo para derrocar el gobierno de Dios, sino para destruir a Jesús mismo, al Hijo de Dios, que era contra quien él tuvo un enojo mayor en el cielo, porque decía que él ameritaba mayor honra y gloria y alabanza que la que se le daba al Hijo de Dios. ¿El por qué? Eso no sé si sea tema de otro momento, porque también tiene un porqué muy interesante. Bien, entonces él dedicó su mayor esfuerzo por hacer, para evitar que Jesús naciera, porque eso iba a ser como que su victoria máxima, evitar que Jesús naciera y matarlo, porque recordemos que, o tengamos en cuenta que el que Jesús haya venido aquí a nacer no es un simbolismo, no es una representación. Es Jesús, Hijo del Padre, Hijo de Dios, que vino físicamente a hacerse hombre y nacer. Entonces, el hecho de que Satanás hubiera podido de pronto destruirlo antes de nacer, o una vez siendo niño, hubiera sido su victoria máxima. Hubiera no solo derrotado también el gobierno de Dios, hubiera hecho posible sus planes. Pero nos dice aquí que no lo hizo, y se enojó. Siguió el transcurso del propósito por el cual Jesús vino a la tierra, se llevó a cabo. Pero Satanás, mediante los recursos que él siempre ha tenido acceso, que es a través de mentes que pueden ser manipulables, pero desafortunadamente de mentes o de gobiernos o de instituciones o de grupos que tienen influencia y poder y alcance de manipular masas, Jesús hizo que la profecía se cumpliera en cuanto a la crucifixión de Jesús. Satanás utilizó al rey Herodes bajo el gobierno de Roma para intentar destruir, para intentar asesinar a Jesús. No lo logró. Después, bajo este grupo también religioso, bajo un poder religioso y también político, hizo que se llevara a cabo la crucifixión de Jesús. Lo que Satanás no sabía en su momento, a pesar de que él tenía acceso a los concilios celestiales en aquella época todavía, lo que Satanás no sabía es lo que iba a suceder una vez que se consumara la muerte de Jesús en la cruz, con el derramamiento de Jesús en la sangre, que es la que le da valor, o que es por la cual nosotros somos limpios y salvos. Iba a hacerse acreedor al gobierno, no solo de la tierra, no solo del planeta que se había creado anteriormente, sino que Dios Padre le iba a otorgar el gobierno absoluto del universo entero, de las huestes angélicas, de las huestes celestiales y de todos los mundos creados. Entonces, lo que sucede una vez que Jesús muere en la cruz, y al hacerse él máxima autoridad y gobernante de todo cuanto existe y que ni siquiera podemos imaginar que existe, su primera acción es impedir definitivamente la entrada de Satanás al cielo, porque después de que Satanás fue creado, después de la rebelión que Satanás tuvo y de rebelarse, perdón la redundancia, contra el gobierno de Dios y que fue expulsado a la tierra, él aún tenía acceso al cielo, a los concilios celestiales, iba y se paseaba. Esto está en el Espíritu de Profecía y lo podemos encontrar en Patriarcas y Profetas, y si no mal recuerdo, en Conflicto de los Siglos.
y en otros libros que hacen compilación de ciertos textos de las visiones, en este caso de Elena de White. Él tenía acceso a los concilios celestiales, él se paseaba por los mundos, él andaba viendo qué podía acusar y a quién no. Por eso Apocalipsis dice que era el acusador que delante de Dios se paraba para intentar hacer quedar mal a la raza humana. Entonces, esta acción tomada por Jesús de impedirle definitivamente el acceso al cielo hace que Satanás se enoje tanto porque, uno, le quitan la autoridad sobre la tierra. Cuando él fue expulsado a la tierra, se le dio autoridad de manipular o de hacer lo que él quisiera en este mundo. Cuando Jesús muere por medio de su sangre, se le quita esa autoridad en la tierra. Y aún más, se le da el poder absoluto a Jesús de la tierra y de todo cuanto existe. Y Jesús le quita la oportunidad que él aún seguía teniendo de acudir al cielo. Entonces Satanás deja de conocer los planes de Dios a partir de entonces y sabe que a partir de ahí tiene poco tiempo. No sabe cuánto, pero sabe que tiene poco tiempo. Porque como de pronto desconoce por completo lo que va a pasar, él sabe que tiene que prepararse, él sabe que tiene que destruir a la raza humana, él sabe que tiene que hacerse de los más aliados posibles para de pronto combatir el gobierno de Dios. Después, cuando dice que se va contra los remanentes de la mujer, esto se refiere específicamente a esta época en la historia que nosotros conocemos como la Edad Media, la Edad Oscura, la Edad de las Tinieblas, todos esos nombres que de pronto se lo dan porque ameritan esos nombres. Y se refiere a la persecución que sufrieron los seguidores de Cristo, a la persecución que sufrieron mediante la iglesia, que tenía un poder absoluto religioso, pero también tenía un poder político en realidad. Entonces toda esta persecución que se llevó a cabo durante tantos siglos es la que está aquí plasmada, donde dice que él se fue contra los remanentes, contra el remanente de la mujer, y se airó tanto contra ellos que quiso hacerlos desaparecer, que quiso destruirlos por completo. Y eran precisamente los que guardaban los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesús. A eso se refiere cuando dice que hizo guerra contra el remanente de la mujer. A esa época en específico es la que nos describe esta parte de Apocalipsis. Entonces pasamos también a Apocalipsis 13, donde nos dice, continúa diciéndonos más intentos de Satanás, pero Apocalipsis 12 es lo que ya pasó. Dos intentos claves que Satanás tuvo en la historia para destruir, uno, a Jesús, y dos, al remanente, que sería a la iglesia que surge después a través del evangelio que Jesús deja en la tierra. Y en Apocalipsis 13 nos habla de que como no pudo hacer esto, entonces Satanás lo que hace es ahora crear o hacerse o unirse a dos aliadas, que en Apocalipsis proféticamente son denominadas como bestias. Una es la bestia que surge del mar y la otra es la bestia que surge de la tierra. Y si están siguiéndome en la Biblia, voy a leer un poquito Apocalipsis 13, versículo 1 disculpen que me tarde un poquito en decirles. Voy a leer todo Apocalipsis 13. Espero me tengan paciencia, esto no nos lleva más de 2 minutos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno va en cautividad,
Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primer bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, y también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bien. Pero como dije, no vamos a entrar en interpretación profética, sino a partir del hecho de que ya tenemos un poquito en este contexto. Porque entrar en interpretación de simbolismos nos abarcaría muchísimo más tiempo. Lo que nos describe aquí Apocalipsis 13 es que pasado el tiempo, él se hace de una aliada que surge del mar. En Apocalipsis el mar sabemos que significa gente, muchedumbres, naciones y todo esto. De acuerdo a uno de los estudios que hace análisis sobre Apocalipsis, nos dice que sí, claro, el mar simboliza muchedumbre, naciones o todo esto, pero también simboliza o quiere decir que esta bestia surgió o emanó dentro de un contexto social, económico y político muy degradado, muy perjudicado, muy, no sé cómo explicarlo, muy ventajoso de la sociedad en la que vivía, porque las cosas que Satanás hace o toma solo pueden surgir de algo que ya está muy, muy dañado. Entonces, esta bestia que surge del mar surge de este contexto, dentro de este contexto. Pero también recordemos que nos dice en algún momento que esta bestia recibió una herida mortal y que fue sanada. Muy bien, no vamos a entrar a detalle, pero aquí se refiere a esta época en la que Napoleón gobernaba Francia y él se alzó en armas contra la iglesia, porque recordemos que Francia ha sido uno de los países vanguardistas con una mente más avanzada, con una mente más independiente a dogmas o a costumbres, que él no veía con buenos ojos todo este ritual religioso, toda esta esclavitud espiritual en la que estaba sometida la gente por la iglesia, y él se alza en armas. Estoy diciendo todo esto a grosso modo, no entrando a detalles en situaciones o en contextos que estoy segura muchos de ustedes allá en casa conocen muchísimo más que yo, o pueden tener alcance a muchísima más información que yo. Solo estoy describiendo a grosso modo un poquito lo que pasó en la historia y a qué se refiere el hecho de que esta bestia tuvo una herida mortal. Bien, Napoleón se alzó en armas y derrocó al gobierno religioso de aquel tiempo y destruyó al papado. Y no hubo papado por mucho tiempo, pero después el papado volvió a surgir con influencia y ayuda de otras naciones o de otras situaciones, podríamos decirlo. Entonces, aquí pasamos a esto. Esta herida, o esta bestia que sobre esta herida se refiere al papado, que dejó de ser y que volvió a ser. También nos dice después que hay una bestia que surge de la tierra. Y al igual que el mar, la tierra significan también circunstancias por las cuales
hacen posible el que surjan ciertos poderes. Recordemos que una bestia y los cuernos y las coronas y las cabezas y todo eso significan poderes, poderes políticos, poderes religiosos, que tienen un alcance sobre todo mundial, poderes económicos, que tienen un alcance mundial que pueden afectar la vida habitual de naciones no tan poderosas y por ende de los habitantes de cada nación. Lo que Apocalipsis 13 nos dice, y no es el propósito, insisto, estudiar esto hoy día en este tema, es que Satanás sigue haciendo intentos que le den, intentos de hacerse de aliados, de utilizar gente, de utilizar poderes, de utilizar naciones, que le den los recursos mediante los cuales él pueda utilizar para impedir el paso del evangelio, para impedir el crecimiento del evangelio, para impedir que la gente conozca de Jesús. No, a Satanás no, perdón que me equivoqué. Y que a nosotros, a Satanás no le preocupa a la gente que no conoce a Jesús. A Satanás no le preocupa a la gente que está conforme o contenta consigo misma, estando alejada de Dios. A Satanás ya no le preocupa a esa gente. A Satanás le preocupa o le interesa la gente que conoce de Dios y el alcance que esta gente pueda tener hacia más personas. Esta es la lucha que Satanás tiene contra nosotros actualmente. Hacernos negar o hacernos desistir de nuestra fe o hacernos bajar los ánimos o hacernos de pronto olvidarnos de Dios y de pronto que estemos inmersos en los problemas y que los problemas nos rebasen a un punto que nos enfoquemos en resolver ese problema, que nos enfoquemos en suplir nuestras necesidades, que vayamos poco a poco, sin darnos cuenta, deslindándonos de Dios. Esa es la lucha que Satanás tiene contra nosotros. Ese es el objetivo principal que Satanás ahora hace contra nosotros. Y esta bestia que surge de la tierra y que hace imagen de la primera bestia que tuvo la herida mortal y que sanó y que hace que la adoren y que hace que nadie pueda comprar ni vender y que mueve todo un cúmulo de circunstancias y situaciones para perjudicar a la gente con tal de hacernos virar a la primera bestia y adorarla. Es un poder que ya ha surgido y que la interpretación profética nos dice que es Estados Unidos de Norteamérica. Esto lo sabemos, esto como adventistas por lo menos nosotros lo sabemos. E insisto, voy a dar mi bibliografía al final, si no se las doy, por favor, recuérdenme mediante un mensaje para mandárselas para aquellos que tengan duda de cómo se llega a estas conclusiones. Y nos dice que es Estados Unidos de Norteamérica el que juega un papel, o el que va a jugar un papel muy importante, crucial, en los eventos de los últimos días. Ahora, también es muy importante, ¿por qué? Antes de decir por qué, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué es él? ¿Por qué sabemos que es él? Bueno, porque cumple una serie de características proféticas que ningún otro país en la actualidad cumple. Y ha sido así durante mucho tiempo, no solo ahorita, sino ha sido así ya desde bastante tiempo a la fecha. Es el país con mayor poder político, que tiene un gran poder económico, que las naciones le temen por su influencia mundial que tiene, por su alcance, por su alcance económico, por su poder político, por la influencia que tiene en las otras naciones y por una serie de más características que él cumple, que nosotros como adventistas sabemos que es Estados Unidos, esta otra bestia que ha surgido de la tierra y que hará bajo mandatos, bajo situaciones, bajo cualquier medio del que se puedan valer, hará que los habitantes de la tierra adoren a la bestia que tuvo la herida mortal y que fue sanada, y por ende al dragón, porque el dragón está detrás de todo esto. Hablo en simbolismos y a la vez hablo de lo que realmente se refiere. Entonces, también nos dice un poquito este estudio que aun cuando sabemos que es Estados Unidos el que va a jugar este papel prácticamente crucial para poner en jaque al remanente de Dios en los últimos días,
también se nos dice que aún no sabemos exactamente qué es lo que va a hacer. Tenemos, por los estudios que hacemos, sabemos que va a haber una influencia, que va a ejercer una influencia religiosa, que va a ejercer una influencia económica, sobre todo también, y una influencia política, y que mediante toda esta aglomeración de poderes, él va a hacer una serie de estatutos por las cuales nos haga de pronto querer desistir, o tener miedo, o entrar en un conflicto espiritual y de fe. Exactamente qué es lo que va a hacer y en qué momento aún no lo sabemos, y es por eso que debemos estar alerta. A grosso modo, eso es lo que nos dice Apocalipsis 12 y 13. Los intentos de Satanás por destruir a Dios, por destruir a Jesús, por destruir su remanente. Y también nos dice que hay un Salvador, pero de pronto para entender por qué necesitamos un Salvador, o cómo es que llegamos a estar inmersos en medio de este conflicto que no es nuestro, eso lo sabemos, y no nos hace ni más ni menos vulnerables, es simplemente circunstancial. ¿Cómo es que estamos inmersos en medio de este gran conflicto? Bueno, Génesis, que es el primer libro de la Biblia, comienza describiéndonos la creación de la tierra. Nos dice que estaba desordenada y que se ordenó y que todo lo que en ella hay existe por la simple voluntad de Dios. Dios habló y todo fue hecho, todo fue creado y todo fue perfecto. Nos dice también que Dios creó al hombre en el 6º día. Dios creó al hombre para hacerlo administrador de todo lo creado. Nos dice también más adelante que Dios le dio una compañera a Adán, una compañera que sacó de sus costillas como símbolo de su igual, para no hacerla mayor que él ni menor que él, sino como igual, como ayuda idónea para administrar todo lo que se le había proveído en la tierra. Nos dice también que dentro de toda esta creación que Dios hizo y que todo fue perfecto, que Dios se deleitó en ello, puso un jardín especial. Y cuando nos dice que puso un jardín especial, se refiere a que dentro de este jardín puso lo mejor que Dios había creado. Tanto así que dentro de este jardín puso un árbol denominado el árbol de la vida. También puso un árbol denominado el árbol del conocimiento. Pero para darnos una idea de qué tan maravilloso era este jardín y de qué tan grandioso es lo que sale de las manos de Dios, el espíritu de profecía nos dice que los frutos, por ejemplo, los frutos del árbol de la vida, sí, eran semejantes a una manzana, cosa que ahora se dice en el lenguaje común, que el fruto prohibido era semejante a una manzana. No, el espíritu de profecía nos dice que el árbol de la vida es el que tenía un fruto parecido a la manzana, con una apariencia de plata y oro. Entonces, yo no sé, pero yo no sé ustedes allá en casa, yo no me puedo de pronto imaginar un fruto que se pueda comer y que tenga esa apariencia. Yo lo pienso y me imagino básicamente en un adorno de metal, pero no, la Biblia nos dice, el espíritu de profecía nos dice que el árbol de la vida tenía esos frutos, esa era su apariencia, y daban y proveían, y al comerlos proveían a Adán y Eva de vida, y era el encargado de que les iba a proveer vida eterna mientras lo continuaran comiendo, y les proveía de sabiduría y les proveía de capacidades intelectuales. También nos dice que, por ejemplo, las montañas no eran como lo son ahora. Y en fin, nos da una descripción extraordinaria de cómo era la tierra en el principio cuando salió de las manos de Dios. Y también nos dice sobre este árbol del conocimiento, al cual Eva se acercó estando sola y que comió del fruto porque se dejó llevar, a pesar de todo el conocimiento que Eva tenía. Elena de White nos dice que el conocimiento que Adán y Eva tenían era dado directamente de Dios.
Y cuando Dios no venía a instruirlos, mandaba a los ángeles a instruirlos. Y Eva y Adán fueron instruidos sobre toda ciencia que exista. Se les dio conocimiento de todo cuanto pueda existir, de todo lo creado. Ellos tenían un alcance intelectual como no hay ahora. Por ejemplo, cuando nos habla en los tiempos del diluvio, que ya habían pasado siglos después de la caída del hombre, nos dice que el hombre del tiempo del diluvio tenía capacidades intelectuales tan grandes que cualquiera de ellos rebasa en gran medida la capacidad intelectual y todo el conocimiento que se tiene hoy día en la tierra. Entonces, de pronto es bien fácil decirlo, pero es un poquito complicado o asombroso de entender que una sola persona de aquel tiempo, a pesar de tantos siglos después del pecado, de la caída de Adán y Eva, sus capacidades aún eran superiores, infinitamente superiores a la de cualquiera que pueda existir actualmente en la tierra, y que todo el conocimiento que ahora existe en la tierra, de todo lo que nosotros podemos tener alcance, ellos lo superaban con creces. Entonces, si eso era ya en el tiempo del diluvio, cuando la raza estaba ya tan dañada en pecado, ¿cómo podemos imaginar que era la intelectualidad de Adán y Eva? Sin embargo, y a pesar de eso, a pesar de todo ese conocimiento y a pesar de todas las advertencias que le eran dadas a Adán y Eva por medio de los ángeles sobre Satanás, porque el libro de Patriarcas y Profetas, otra vez, nos comenta cómo eran prevenidos y cómo se les contaba a Adán y a Eva el conflicto que había pasado en el cielo con Satanás, cómo Satanás había manipulado a la gente la mente de los ángeles y como consecuencia habían sido expulsados del cielo por rebelarse contra el gobierno de Dios, y cuál era el propósito de Satanás y de cuáles medios se había valido para engañar a los ángeles. En fin, Adán y Eva fueron instruidos sobre todo esto. Con todo y esto, y con toda la capacidad intelectual que tenían, Eva tomó del fruto y pecó, y entonces hizo pecar a Adán, y conocemos la historia. ¿Por qué pecó Adán? ¿Por qué Eva fue tentada? 1. Porque nos dice, el espíritu de profecía nos dice que ella se creyó con la suficiente capacidad de discernir si de pronto se topaba con el mal, o si de discernir si había de pronto un indicio de que estaba siendo atacada por Satanás. No fue así, porque Satanás es muy astuto. Entonces, si nuestros primeros padres, que tenían la capacidad que tenían, si tenían la instrucción divina que tenían directamente de Dios y de los ángeles, si tenían todas las posibilidades de no pecar, o de discernir el pecado, o de pronto darse cuenta de que estaban siendo tentados, aún así no pudieron hacerlo, no supieron hacerlo, no lo hicieron. Entonces pongámonos un poquito a pensar, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros que estamos con una mente tan finita, tan limitada, estamos tan rodeados de tentaciones, de pecados, de tantas cosas disfrazadas de buenas, y que de pronto perdemos la línea tan delgada en la diserción de si es bueno o malo, y la cruzamos sin pensarlo y sin pensar en consecuencias. Es muy fácil entonces que nosotros, aún conociendo a Dios, podamos descuidar nuestras avenidas, y que es mediante ellas por las que Satanás de pronto nos ataca. ¿A qué me refiero con esto? Cuando descuidamos las cosas que oímos. Cuando descuidamos las cosas que oímos, entran a nuestra mente y empiezan a trabajar en nuestro cerebro. Y nuestro cerebro entonces empieza a actuar en nuestro carácter. Descuidamos las cosas que comemos. Empiezan a dañar a nuestro cuerpo. Recordemos que el pecado no es el hecho de que como esto o como aquello, o digo esto o digo aquello. El pecado es la desobediencia. El punto en el que desobedezco y decido hacer esto, y decido comer esto, y decido hacer esto, y decido ir a esto, y decido... Ese es el pecado, la desobediencia. El punto en el que decido desobedecer. Descuido lo que digo, descuido lo que miro, descuido lo que hago, descuido lo que percibo, descuido lo que pienso,
Entonces, cuando nosotros descuidamos estas avenidas que son por las cuales el Espíritu Santo aún redarguye en los corazones, también son por las cuales Satanás nos tienta. Entonces, cuando nos hacemos totalmente vulnerables, y sobre todo si no tenemos una comunión diaria con Dios. Entonces, en este día, no sé si de pronto me salí un poquito de contexto o no, pero que quede en nuestros corazones el hecho de que la victoria del conflicto en el cual estamos inmersos ya está ganada. Tengamos eso por certeza, y que si de pronto tenemos miedo o angustia o ansiedad o cualquiera de esas cosas, no es que sean normales, pero somos humanos y las sentimos. Pero pongámosla en las manos de Dios, con la seguridad de que Él resuelve todo, tanto el problema inmediato que tenemos al tiempo de Dios, tanto el problema cósmico en el que estamos inmersos. Recordemos que los tiempos de Dios no son los nuestros. Sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. Esto lo conocemos por teoría y todo esto. Pero no olvidemos que los tiempos de Dios no se basan exactamente, no se miden por lapso, no se miden por tiempo en sí. También se miden por características. Debe cumplir una serie de características para que en su momento Él decida cuándo hace o ejecuta algo a nuestro favor, o cuándo nos deja de pronto pasar por cierto proceso como aprendizaje, como reforzamiento de nuestra fe y de nuestro carácter. Entonces, quizá todo esto que yo digo suene un poquito fácil o un poquito de lado de lo que realmente vivimos o sentimos día a día, pero aferrémonos a esa promesa y a esa certeza de que hay un conflicto y hay una victoria que ya está ganada sobre ese conflicto, y solo toma parte de nosotros decidir día a día, con estudio constante, con oración, de qué lado queremos estar. Si queremos de verdad descuidar nuestras avenidas y darle cabida a las tentaciones que el diablo tiene, porque una pequeña tentación nos puede hacer continuar a otra y a otra. O de pronto queremos solo darle cabida al Espíritu Santo para que sea el que nos redarguya y nos guíe y nos sustente día a día y nos oriente sobre cómo ir lidiando nuestra batalla en esta tierra. Porque es eso, una batalla. No estamos en la gran guerra, estamos solo en medio de ella, y a veces, como alguien dice, a veces las balas nos alcanzan y nos hieren. Pero tenemos a un Salvador, tenemos a un médico, tenemos a un Creador, a un sustentador, en el cual debemos resguardarnos y día a día pedirle que aún nos cuide. Entonces, mi deseo y mi oración en este día es que nuestra fe no se mengüe, que quizá, porque como somos humanos, no pueda crecer, porque tenemos muchas dudas o muchas angustias o muchos problemas que nos rebasan, pero que no pueda menguar, que aún un poquitito de fe que tengamos, lo aferremos a las promesas de Dios, y de pronto todo esto tan difícil que está por venir va a pasar. Claro, también saber que vamos a sufrir muchos, claro que así será. Es bíblico. Si a Jesús lo persiguieron, a nosotros nos perseguirán. Pero fortalezcamos esa fe en el conocimiento de Dios. Y Dios nos da un conocimiento muy valioso mediante Apocalipsis, dándonos a conocer un poquito las estrategias que Satanás utiliza y va a utilizar para herirnos, para destruirnos. Y pues nada, deseo que haya en sus casas. Espero que no yo haya entrado en angustia con ustedes o no les haya yo producido alguna angustia, sino al contrario. Es la intención de este tema proveer esperanza, proveer seguridad sobre todo. Y nada, crear en nosotros o que de nosotros surja un continuo deseo de anclarnos a Dios y a sus promesas que nos fueron dadas mediante Jesús, y de decirle a Jesús que su sangre no fue derramada en vano y que cuando venga lo podamos recibir con los brazos abiertos y podamos todos estar en comunión, no solo como iglesia, sino como familia, que es uno de los objetivos principales de nuestra vida espiritual, que no nos salvemos individualmente, sino nuestros seres queridos también se puedan salvar
y así en cadenita, al alcance que tengamos con los demás, podamos de pronto recibir a Jesús venir en las nubes de los cielos y que Él nos lleve y nos presente ante el Padre. Ese es mi deseo y mi oración para con todos ustedes, y espero que este tema, pues, aunque de pronto se me va un poquito el hilo, haya o sirva para alguna situación específica que ustedes estén pasando hoy día. Y voy a terminar con una oración y deseándoles que el resto del día lo puedan pasar con un corazón contento, con una mente tranquila y con más seguridad en las promesas de Dios. Amante Padre Celestial que moras en los cielos, Dios eterno, para siempre es tu misericordia, Señor, porque desde el principio de los tiempos nos amas. A ti nos dirigimos para darte gracias, Señor. Gracias porque tenemos la seguridad de que tú nos provees salvación, de que tú nos amas, nos cuidas, nos provees, y de que quieres vernos, Señor, recibir a tu Hijo en las nubes de los cielos, de que quieres también de pronto vernos junto a ti y abrazarnos, porque nos creaste con tus manos y de tu propio aliento nos diste vida, Señor. A ti te damos gracias. Queremos verte pronto. Sabemos que hay un proceso que tenemos que vivir o que sufrir para que esto pueda suceder, y queremos pedirte mediante esta oración que podamos sobrevivir a ese proceso con la fe y la certeza de que eres tú quien nos sostiene, Señor. Que podamos de pronto también ser bendición para aquellas personas que nos rodean, que no te conocen, porque de eso consiste la expansión del Evangelio. Hablarle a otros de ti. A veces quizás no tenemos el don de evangelismo, quizás algunos tenemos otros talentos por el cual podemos tener alcance para alguien más. Quizá algunos solo podamos orar por alguien más, y eso ya será bastante también para que alguien más pueda de pronto ablandar sus corazones y dejarte entrar en sus vidas. Hay gente que no te conoce, Señor, y necesita de ti. Hay gente que sabe de ti, pero no te deja entrar en sus corazones y los han endurecido. Por todos ellos te pedimos, Señor, pero te pedimos también por nosotros, para que podamos ser medio y bendición para ellos, para que puedan conocerte, y por supuesto, para que puedan desarrollar una vida de amor en tus promesas, y el día en que Jesús venga a las nubes de los cielos, podamos todos recibirte, Señor, con gozo, con paz y con los brazos abiertos, con ese entusiasmo y esa ansiedad buena de que te vamos a ver por fin, y de que todo volverá a ser como cuando tú lo creaste, que volveremos a ese propósito por el cual nos creaste, Señor, y que tendremos comunión contigo para siempre. Todo esto te lo pedimos, Señor. Todas estas esperanzas las ponemos en el nombre de tu Hijo amado, Señor, a tu consideración. Que seas tú el que nos permita aún de pronto estar anclados a ti. Si de pronto caemos, si de pronto desfallecemos, si de pronto tenemos dudas, Señor, que haya un halo de nosotros que aún le dé cabida al Espíritu Santo para que nos redarguya, para que nos instruya y para que nos pueda guiar. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les deseo que tengan un buen resto del día.